Había una vez dos hermanas, una de las cuales era rica, y sin hijos, y la otra viuda con 5 niños, y tan pobre que carecía de pan para ella y su familia. Obligada por la necesidad fue a buscar a su hermana y le dijo: «Mis hijos se mueren de hambre, tú eres rica, dame un pedazo de pan». Pero la rica, que tenía un corazón de piedra, le contestó: «No hay pan en casa», y la despidió con dureza. Algunas horas después volvió a su casa el marido de la hermana rica, y cuando comenzaba a partir el pan para comer, se admiró de ver que iban saliendo gotas de sangre conforme lo iba partiendo. Su mujer, asustada, le refirió todo lo que había pasado. Se apresuró a ir a socorrer a la pobre viuda, y le llevó toda la comida que tenía preparada. Cuando salió para volver a su casa, oyó un ruido muy grande y vio una nube de humo y fuego que subía hacia el cielo. Era que ardía su casa. Perdió todas sus riquezas en el incendio. Su cruel mujer, lanzando gritos de rabia, decía: «Nos moriremos de hambre». «Dios socorre a los pobres», le respondió su buena hermana, que corrió a su lado. La que había sido rica, hubo de mendigar a su vez, pero nadie tuvo compasión de ella. Su hermana, olvidando su crueldad, repartía con ella las limosnas que recibía. El abuelo y el nieto. Había una vez un pobre muy viejo que apenas veía, tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, dejaba caer la copa en el mantel, y aun algunas veces escapar la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo, y se le rompió la escudilla que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera lo llenó de improperios a los que no se atrevió a responder, y bajó la cabeza suspirando. Le compraron por un cuarto una tarterilla de madera, en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. «¿Qué haces?», preguntó su padre. «Una tartera», contestó, «para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos». El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa, y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. Del ratoncito, el pajarito y la salchicha. Érase una vez un ratoncito, un pajarito y una salchicha que habían formado sociedad, y un hogar, y llevaban mucho tiempo viviendo muy bien, y maravillosamente en paz, y sus bienes habían aumentado admirablemente. El trabajo del pajarito consistía en volar todos los días al bosque y llevar leña a casa. El ratón tenía que llevar el agua, encender el fuego y poner la mesa, y la salchicha tenía que cocinar. Pero al que bien le va siempre le apetece hacer cosas nuevas. Y un día el pajarito se encontró por el camino con otro pájaro y le contó, elogiándola mucho, la maravillosa vida que llevaba. El otro pájaro, sin embargo, le dijo que era un desgraciado que hacía el peor trabajo mientras los otros dos se pasaban el día muy a gusto en su casa. Que cuando el ratón había encendido su fuego, y llevado el agua, se metía en su cuartito a descansar hasta que le decían que pusiera la mesa. Y que la salchichita se quedaba junto a la olla mirando cómo se hacía la comida, y que cuando se acercaba la hora de comer no tenía más que pasarse un poco por el puré o por la verdura y ya estaba todo engrasado, salado y preparado. Y que cuando el pajarito llegaba finalmente a casa, y dejaba su carga, ellos no tenían más que sentarse a la mesa, y después de cenar dormían a pierna suelta hasta la mañana siguiente, y que eso sí que era pegarse una buena vida. Al día siguiente el pajarito, instigado por el otro, se negó a volver al bosque diciendo que ya había hecho bastante de criado, y ya le habían tomado bastante por tonto, y que ahora tenían que cambiarse y probar de otra manera. Y por mucho que el ratón se lo rogó, y también la salchicha, el pájaro se salió con la suya, y se lo echaron a suertes, y a la salchicha le tocó llevar la leña, al ratón hacer de cocinero y al pájaro ir por agua. ¿Y qué pasó? Pues la salchichita se marchó por leña, el pajarito encendió el fuego y el ratón puso la olla, y los dos se quedaron solos esperando que volviera a casa la salchichita con la leña para el día siguiente. Pero la salchichita llevaba ya tanto tiempo fuera que los dos se temieron que no había ocurrido nada bueno, y el pajarito voló un trecho en su busca. No muy lejos, sin embargo, se encontró con un perro en el camino que había tomado por una presa a la pobre salchichita, la había atrapado y la había matado. El pajarito protestó mucho y acusó al perro de haber cometido un crimen manifiesto, pero no hubo palabras que le valieran, pues el perro dijo que le había encontrado cartas falsas a la salchicha, y que por eso había sido víctima de él. El pajarito, muy triste, recogió la madera y se fue a casa, y contó lo que había visto y oído. Estaban muy afligidos, pero decidieron poner toda su buena voluntad y permanecer juntos. Por eso el pajarito puso la mesa, y el ratón hizo los preparativos para la comida y se puso a hacerla.
Igual que había hecho antes la salchichita, se metió en la olla y se puso a remover la verdura, y a escurrirse entre ella para darle sabor, pero antes de llegar a la mitad tuvo que pararse, y dejar allí el pellejo y con ello la vida. Cuando el pajarito fue y quiso servir la comida allí no había ya ningún cocinero. El pajarito, desconcertado, tiró la leña por todas partes y lo buscó y lo llamó, pero no pudo encontrar a su cocinero. Por descuido el fuego llegó hasta la leña y provocó un incendio. El pajarito salió rápidamente a buscar agua, pero entonces se le cayó el cubo al pozo, y él se fue detrás y ya no pudo recuperarse y se ahogó. El gato con botas. Érase una vez un molinero que tenía 3 hijos, su molino, un asno y un gato. Los hijos tenían que moler, el asno tenía que llevar el grano, y acarrear la harina y el gato tenía que cazar ratones. Cuando el molinero murió, los 3 hijos se repartieron la herencia. El mayor heredó el molino, el segundo el asno y el tercero el gato, pues era lo único que quedaba. Entonces se puso muy triste y se dijo a sí mismo: yo soy el que ha salido peor parado. Mi hermano mayor puede moler y mi segundo hermano puede montar en su asno, pero, ¿qué voy a hacer yo con el gato? Si me hago un par de guantes con su piel, ya no me quedará nada. Escucha, empezó a decir el gato, que lo había entendido todo, no debes matarme solo por sacar de mi piel un par de guantes malos. Encarga que me hagan un par de botas para que pueda salir a que la gente me vea, y pronto obtendrás ayuda. El hijo del molinero se asombró de que el gato hablara de aquella manera, pero como justo en ese momento pasaba por allí el zapatero, lo llamó y le dijo que entrara, y le tomara medidas al gato para confeccionarle un par de botas. Cuando estuvieron listas el gato se las calzó, tomó un saco y llenó el fondo de grano, pero en la boca le puso una cuerda para poder cerrarlo, y luego se lo echó a la espalda, y salió por la puerta andando sobre 2 patas como si fuera una persona. Por aquellos tiempos reinaba en el país un rey al que le gustaba mucho comer perdices, pero había tal miseria que era imposible conseguir ninguna. El bosque entero estaba lleno de ellas, pero eran tan huidizas que ningún cazador podía capturarlas. Eso lo sabía el gato y se propuso que él haría mejor las cosas. Cuando llegó al bosque abrió el saco, esparció por dentro el grano y la cuerda la colocó sobre la hierba, metiendo el cabo en un seto. Allí se escondió él mismo y se puso a rondar y a acechar. Pronto llegaron corriendo las perdices, encontraron el grano y se fueron metiendo en el saco una detrás de otra. Cuando ya había una buena cantidad dentro el gato tiró de la cuerda, cerró el saco corriendo hacia allí y les retorció el pescuezo. Luego se echó el saco a la espalda, y se fue derecho al palacio del rey. La guardia gritó: ¡alto! ¿A dónde vas? A ver al rey, respondió sin más el gato. ¿Estás loco? Un gato a ver al rey. Dejen que vaya, dijo otro, que el rey a menudo se aburre, y quizás el gato lo complazca con sus gruñidos y ronroneos. Cuando el gato llegó ante el rey, le hizo una reverencia y dijo: mi señor, el conde aquí, dijo un nombre muy largo y distinguido, presenta sus respetos a su señor el rey, y le envía aquí unas perdices que acaba de cazar con lazo. El rey se maravilló de aquellas gordísimas perdices. No cabía en sí de alegría, y ordenó que metieran en el saco del gato todo el oro de su tesoro que éste pudiera cargar. Llévaselo a tu señor y dale además muchísimas gracias por su regalo. El pobre hijo del molinero, sin embargo, estaba en casa sentado junto a la ventana con la cabeza apoyada en la mano, pensando que ahora se había gastado lo último que le quedaba en las botas del gato, y dudando que éste fuera capaz de darle algo de importancia a cambio. Entonces entró el gato, se descargó de la espalda el saco, lo desató y esparció el oro delante del molinero. Aquí tienes algo a cambio de las botas, y el rey te envía sus saludos y te da muchas gracias. El molinero se puso muy contento por aquella riqueza, sin comprender todavía muy bien cómo había ido a parar allí. Pero el gato se lo contó todo mientras se quitaba las botas y luego le dijo: ahora ya tienes suficiente dinero, sí, pero esto no termina aquí. Mañana me pondré otra vez mis botas y te harás aún más rico. Al rey le he dicho también que tú eras un conde. Al día siguiente, tal como había dicho, el gato, bien calzado, salió otra vez de casa y le llevó al rey buenas piezas. Así ocurrió todos los días, y todos los días el gato llevaba oro a casa, y el rey llegó a apreciarlo tanto que podía entrar, y salir y andar por palacio a su antojo. Una vez estaba el gato en la cocina del rey calentándose junto al fogón, cuando llegó el cochero maldiciendo: que se vayan al diablo el rey y la princesa. Quería ir a la taberna a beber y a jugar a las cartas, y ahora resulta que tengo que llevarles de paseo al lago. Cuando el gato oyó esto, se fue furtivamente a casa y le dijo a su amo: si quieres convertirte en conde y ser rico, sal conmigo y vente al lago y báñate. El molinero no supo qué contestar, pero siguió al gato. Fue con él, se desnudó por completo y se tiró al agua. El gato, por su parte, tomó la ropa, se la llevó de allí y la escondió. Apenas terminó de hacerlo, llegó el rey y el gato empezó a lamentarse con gran pesar. ¡Ay, clementísimo rey!
Mi señor se estaba bañando aquí en el lago, y ha venido un ladrón que le ha robado la ropa que tenía en la orilla, y ahora el señor conde está en el agua y no puede salir, y como siga mucho tiempo ahí, se resfriará y morirá. Al oír aquello, el rey dio la voz de alto, y uno de sus siervos tuvo que regresar a toda prisa a buscar ropas del rey. El señor conde se puso las lujosísimas ropas del rey y, como ya de por sí el rey le tenía afecto por las perdices que creía haber recibido de él, tuvo que sentarse a su lado en la carroza. La princesa tampoco se enfadó por ello, pues el conde era joven y bello y le gustaba bastante. El gato, por su parte, se había adelantado y llegó a un gran prado donde había más de 100 personas recogiendo heno. ¿De quién es este prado?, preguntó el gato. Del gran mago. Escuchen, el rey pasará pronto por aquí. Cuando pregunte de quién es este prado, contesten que del conde. Si no lo hacen, morirán todos. A continuación el gato siguió su camino, y llegó a un trigal tan grande que nadie podía abarcarlo con la vista. Allí había más de 200 personas segando. Gente, ¿de quién es este grano? Del mago. Escuchen, el rey va a pasar ahora por aquí. Cuando pregunte de quién es este grano, contesten que del conde. Si no lo hacen, morirán todos. Finalmente el gato llegó a un magnífico bosque. Allí había más de 300 personas talando los grandes robles y haciendo leña. Gente, ¿de quién es este bosque? Del mago. Escuchen, el rey va a pasar ahora por aquí. Cuando pregunte de quién es este bosque, contesten que del conde. Si no lo hacen así, morirán todos. El gato continuó aún más adelante, y toda la gente lo siguió con la mirada, y como tenía un aspecto tan asombroso, y andaba por ahí con botas como si fuera una persona, todos se asustaban de él. Pronto llegó al palacio del mago, entró con descaro y se presentó ante él. El mago lo miró con desprecio y le preguntó qué quería. El gato hizo una reverencia y dijo: He oído decir que puedes transformarte a tu antojo en cualquier animal. Si es en un perro, un zorro o también un lobo, puedo creérmelo, pero en un elefante me parece totalmente imposible, y por eso he venido, para convencerme por mí mismo. El mago dijo orgulloso: Eso para mí es una minucia. Y en un instante se transformó en un elefante. Eso es mucho, pero, ¿puedes transformarte también en un león? Eso tampoco es nada para mí, dijo el mago, que se convirtió en un león delante del gato. El gato se hizo el sorprendido y exclamó: Es increíble, inaudito. Eso no me lo hubiera imaginado yo ni en sueños. Pero aún más que todo eso sería si pudieras transformarte también en un animal tan pequeño como un ratón. Seguro que tú puedes hacer más cosas que cualquier otro mago del mundo, pero eso sí que será imposible para ti. El mago, al oír aquellas dulces palabras, se puso muy amable y dijo: Oh, sí, querido gatito, eso también puedo hacerlo. Y, dicho y hecho, se puso a dar saltos por la habitación convertido en ratón. El gato lo persiguió, lo atrapó de un salto y se lo comió. El rey, por su parte, seguía paseando con el conde y la princesa y llegó al gran prado. ¿De quién es este heno?, preguntó el rey. Del señor conde, exclamaron todos, tal como el gato les había ordenado. Ahí tienes un buen pedazo de tierra, señor conde, dijo. Después llegaron al gran trigal. Gente, ¿de quién es este grano? Del señor conde. Vaya, señor conde, grandes y bonitas tierras tienes. A continuación llegaron al bosque. Gente, ¿de quién es este bosque? Del señor conde. El rey se quedó aún más asombrado y dijo: Tienes que ser un hombre rico, señor conde. Yo no creo que tenga un bosque tan magnífico como este. Al fin llegaron al palacio. El gato estaba arriba, en la escalera, y cuando la carroza se detuvo bajó corriendo de un salto, abrió las puertas y dijo: Señor rey, ha llegado al palacio de mi señor, el señor conde, a quien este honor le hará feliz para todos los días de su vida. El rey se apeó y se maravilló del magnífico edificio, que era casi más grande y más hermoso que su propio palacio. El conde, por su parte, condujo a la princesa escaleras arriba hacia el salón, que deslumbraba por completo de oro y piedras preciosas. Entonces la princesa le fue prometida en matrimonio al conde, y cuando el rey murió se convirtió en rey. Y el gato con botas, por su parte, en primer ministro. El hijo ingrato. Un día estaba un hombre sentado con su mujer a la puerta de su casa, y se hallaban comiendo con mucho gusto un pollo, el primero que les habían dado aquel año las gallinas. El hombre vio venir a lo lejos a su anciano padre, y se apresuró a ocultar el plato para no tener que darle, de modo que el visitante solo bebió un trago y se volvió enseguida. En aquel momento fue el hijo a buscar el plato para ponerlo en la mesa, pero el pollo asado se había convertido en un sapo muy grande que saltó a su rostro, al que se adhirió para siempre. Cuando intentaban quitarlo de allí, el horrible monstruo lanzaba a las gentes miradas venenosas como si fuera a tirarse a ellas, así es que nadie se atrevía a acercarse.
El hijo ingrato quedó condenado a sustentar al sapo, pues si no le devoraba la cabeza. Así pasó el resto de sus días vagando miserablemente por la tierra. El pobre y el rico. Murió una vez un pobre aldeano que fue a la puerta del paraíso, al mismo tiempo murió un señor muy rico que subió también al cielo. Llegó San Pedro con sus llaves, abrió la puerta y mandó entrar al señor, pero sin duda no vio al aldeano, pues cerró y lo dejó afuera. Desde allá oyó la alegre recepción que le hacían al rico en el cielo, con músicas y cánticos. Cuando quedó todo en silencio volvió por fin San Pedro y mandó entrar al pobre. Esperaba que volverían a continuar los cánticos y músicas, pero todo continuó en silencio. Lo recibieron con mucha alegría, los ángeles salieron a su encuentro, pero no cantó nadie. Preguntó a San Pedro por qué no había música para él como para el rico, o si era que en el cielo reinaban las mismas diferencias que en la tierra. No le contestó el santo: el mismo aprecio nos merecen uno que otro, y obtendrás la misma parte que el que acaba de entrar en las delicias del paraíso, pero mira, pobretones así como tú llegan aquí a centenares todos los días, mientras que ricos como el que acabas de ver entrar apenas viene uno de siglo en siglo. La boda divina. Una vez un pobre muchacho campesino oyó decir al párroco en la iglesia: el que quiera llegar al cielo tiene que ir siempre en línea recta. Se puso, pues, en camino y fue siempre por todas partes sin cesar en línea recta, sin desviarse por los montes y valles. Finalmente su camino le condujo a una gran ciudad en mitad de la iglesia, donde estaba celebrándose el oficio divino. Al ver toda aquella magnificencia creyó que había llegado al cielo, y gozoso se sentó. Cuando terminó el oficio divino, el sacristán le dijo que saliera, pero él contestó: no, yo no salgo, estoy contento de estar en el cielo. Entonces el sacristán fue a ver al párroco, y dijo que había un muchacho en la iglesia que no quería salir, porque creía que estaba en el reino de los cielos. El párroco habló: si lo cree así, le dejaremos dentro. Luego fue en su busca y le preguntó si le gustaría trabajar. Sí, contestó el muchacho, acostumbrado como estaba a trabajar, pero dijo que él ya no salía del cielo. Se quedó, pues, en la iglesia y cuando veía que la gente venía a orar ante la imagen de la Virgen con el niño Jesús tallado en madera pensaba: ese es Dios. Y dijo: oye, querido Dios, hay que ver lo delgado que estás. Con seguridad la gente te deja pasar hambre, pero yo te daré cada día la mitad de mi comida. Desde ese momento le llevó a la imagen cada día la mitad de su comida, y a la imagen empezó a gustarle la comida. Unas semanas después, la gente se dio cuenta de que la imagen había engordado y se había puesto fuerte, y se maravillaron enormemente. El párroco tampoco podía entenderlo, y se quedó en la iglesia vigilando al pequeño. Entonces vio cómo el muchacho le daba pan a la Madre de Dios y cómo ella lo aceptaba. Poco tiempo después se puso el niño enfermo, y durante 8 días no pudo salir de la cama. Cuando pudo levantarse, lo primero que hizo fue llevarle su comida a la Madre de Dios. El párroco le siguió y oyó que le decía: querido Dios, no me tomes a mal que estos días no te haya traído nada, estuve enfermo y no podía levantarme. Entonces la imagen contestó: yo he visto tu buena voluntad y eso me basta, el domingo que viene vendrás conmigo a la boda. El niño se alegró enormemente y se lo dijo al párroco. Este le pidió que fuera a preguntar a la imagen si él también podía ir con ellos. No, contestó la imagen, solo tú. El párroco quiso prepararle primero y luego darle la comunión. El muchacho se alegró de ello y al domingo siguiente, nada más recibir la comunión, se desplomó muerto. Estaba celebrando la boda divina. La oca de oro. Un hombre tenía 3 hijos, al tercero de los cuales llamaban el zoquete, que era menospreciado y blanco de las burlas de todos. Un día quiso el mayor ir al bosque a cortar leña. Su madre le dio una torta de huevos muy buena y sabrosa y una botella de vino, para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque encontróse con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo saludó cortésmente y le dijo: dame un pedacito de tu torta y un sorbo de tu vino. Tengo hambre y sed. El listo mozo respondió: si te doy de mi torta, y de mi vino apenas me quedará para mí, sigue tu camino y déjame. Y el viejo quedó plantado y siguió adelante. Se puso a cortar un árbol, y al poco rato pegó un hachazo en falso, y el hacha se le clavó en el brazo, por lo que tuvo que regresar a su casa a que lo vendasen. Con esta herida pagó su conducta con el hombrecillo. Partió luego el segundo para el bosque, y, como al mayor, su madre lo proveyó de una torta y una botella de vino. También le salió al paso el viejecito gris, y le pidió un pedazo de torta y un trago de vino. Pero también el hijo segundo le replicó con displicencia: lo que te diese me lo quitaría a mí, sigue tu camino. Y dejando plantado al anciano, se alejó. No se hizo esperar el castigo. Apenas había asestado un par de hachazos a un tronco cuando se hirió en una pierna, y hubo que conducirlo a su casa. Dijo entonces el zoquete:
Padre, déjame ir al bosque a buscar leña. Tus hermanos se han lastimado, contestóle el padre, no te metas tú en esto, pues no entiendes nada. Pero el chico insistió tanto, que, al fin, le dijo su padre, vete, pues, si te empeñas, a fuerza de golpes ganarás experiencia. Diole la madre una torta amasada con agua y cocida en las cenizas. Y una botella de cerveza agria. Cuando llegó al bosque se encontró igualmente con el hombrecillo gris, el cual lo saludó y dijo, dame un poco de tu torta, y un trago de lo que llevas en la botella, pues tengo hambre y sed. No llevo sino una torta cocida en la ceniza y cerveza agria, le respondió el zoquete, si te conformas, sentémonos y comeremos. Y se sentaron. Y he aquí que cuando el mozo sacó la torta, resultó ser un magnífico pastel de huevos, y la cerveza agria se había convertido en un vino excelente. Puesto que tienes buen corazón y eres generoso, te daré suerte. ¿Ves aquel viejo árbol de allí? Pues córtalo, encontrarás algo en la raíz. Y con estas palabras, el hombrecillo se despidió. El zoquete se encaminó al árbol y lo derribó a hachazos, y al caer apareció en la raíz una oca de plumas de oro puro. Se la llevó consigo y entró en una posada para pasar la noche. El dueño tenía 3 hijas, que, al ver la oca, sintieron por ella una gran curiosidad, y el deseo de poseer una de sus plumas de oro. La mayor pensó, será mucho que no encuentre una oportunidad para arrancarle una pluma, y, un momento en que el muchacho salió de su cuarto, sujetó la oca por una ala, pero los dedos y la mano se le quedaron pegados a ella. Pronto acudió la segunda, con la idea de llevarse también una pluma de oro, pero no bien tocó a su hermana quedó pegada a ella. Finalmente, fue la tercera con idéntico propósito, y las otras le gritaron: apártate, por Dios santo, apártate. Pero ella, no comprendiendo por qué debía apartarse, y pensando que si sus hermanas estaban allí, también ella podía estar, se acercó y, apenas hubo tocado a la segunda, quedó asimismo aprisionada sin poder soltarse. Y así tuvieron que pasarse la noche pegadas a la oca. A la mañana, el zoquete, cogiendo el animal bajo el brazo, emprendió el camino de su casa, sin preocuparse de las 3 muchachas, que lo seguían quieras o no, haciendo eses, según le llevaban a él las piernas. En medio del campo se encontraron con el señor cura, quien, al ver la comitiva, dijo: ¿No os da vergüenza, descaradas, correr de este modo tras este joven en despoblado? ¿Os parece decente? Y sujetó a la menor por la mano con intención de separarla, pero no bien la tocó, quedó a su vez enganchado y hubo de participar también en la carrera. Al poco rato acertó a pasar el sacristán, y, al ver al señor cura que seguía a las muchachas, sorprendido dijo: ¿Y pues, señor cura, a dónde va tan deprisa? ¿Se ha olvidado de que hoy tenemos un bautizo? Y corriendo hacia él, lo cogió de la manga, quedando asimismo sujeto. Trotando así los 5, topáronse con 2 labradores que, con sus azadones al hombro, regresaban del campo. Llamólos el cura, pidiéndoles que lo desenganchasen, a él y al sacristán, pero no bien hubieron tocado los hombres a este último, helos también aprisionados. Y ya eran 7 los que corrían en pos del zoquete y su oca. Poco después llegaron a una ciudad, cuyo rey era padre de una hija tan seria y adusta, que nadie había logrado hacerla reír. Por eso el rey había hecho pregonar que daría la mano de la princesa al hombre que fuese capaz de provocar su risa. Al enterarse de ello, el zoquete, arrastrando todo su séquito, se presentó a la hija del rey, y al ver ella aquella hilera de 7 personas corriendo sin parar una tras otra, se echó a reír tan fuerte y tan a gusto, que no podía cesar en sus carcajadas. Entonces el zoquete la pidió por esposa. Pero el rey, al que no gustaba aquel yerno, opuso toda clase de objeciones, y, al fin, le dijo que antes debía traerle a un hombre capaz de beberse todo el vino que cabía en la bodega de palacio. Pensó el joven en su hombrecillo del bosque y fue a pedirle ayuda. Y he aquí que en el mismo lugar donde cortara el árbol vio sentado a un individuo en cuyo rostro se pintaba la aflicción. Preguntóle el zoquete el motivo de su pesar, y el otro le contestó: sufro de una sed terrible, que no puedo calmar de ningún modo. No puedo con el agua fría, y aunque me he bebido todo un tonel de vino, ¿qué es una gota sobre una piedra ardiente? Yo puedo remediar esto, díjole el joven. Vente conmigo y te prometo que beberás hasta reventar. Y así diciendo, lo condujo a la bodega real, donde el hombre la emprendió, bebe que te bebe, con las voluminosas cubas, hasta que ya le dolían las caderas, y antes de que se hubiese terminado el día, había vaciado toda la bodega. El zoquete acudió nuevamente a reclamar su novia, pero el rey, irritado al pensar que un mozalbete que todo el mundo tenía por tonto se hubiese de llevar a su hija, púsole una nueva condición. Antes debía encontrar a un hombre capaz de comerse una montaña de pan. No se lo pensó mucho el mozo, sino que se dirigió inmediatamente al bosque, y en el mismo lugar que antes, encontró a un hombre ocupado en apretarse el cinturón y que, con cara compungida, le dijo: me he comido toda una hornada de pan. Pero, ¿qué es esto para un hambre como la que yo tengo? Mi estómago sigue vacío, y no me queda más recurso que apretarme el cinturón para no morirme de hambre.
díjole el zoquete muy contento. Vente conmigo y te vas a hartar. Y lo llevó a la corte del rey, el cual había mandado reunir toda la harina del reino, y cocer con ella una enorme montaña de pan. El hombre del bosque se situó enfrente de ella, empezó a comer, y, al ponerse el sol, aquella enorme mole había desaparecido. Por tercera vez reclamó el zoquete a la princesa, pero el rey, buscando todavía dilaciones, le exigió que le trajera un barco capaz de ir por tierra y por agua. En cuanto llegues navegando en él, díjole, mi hija será tu esposa. Nuevamente se encaminó el muchacho al bosque, donde lo aguardaba el viejo hombrecillo gris con quien repartiera su torta, y que le dijo: para ti he comido y bebido, y ahora te daré el barco. Todo eso lo hago porque fuiste compasivo conmigo. Y le dio el barco que iba por tierra y por agua, y cuando el rey lo vio, ya no pudo seguir negándose a entregarle a su hija. Celebróse la boda, a la muerte del rey, el zoquete heredó la corona, y durante largos años vivió feliz con su esposa. Piel de oso. Un joven se alistó en el ejército y se portó con mucho valor, siendo siempre el primero en todas las batallas. Todo fue bien durante la guerra, pero en cuanto se hizo la paz, recibió la licencia y orden para marcharse donde le diera la gana. Habían muerto sus padres y no tenía casa, suplicó a sus hermanos que le admitiesen en la suya hasta que volviese a comenzar la guerra, pero tenían el corazón muy duro, y le respondieron que no podían hacer nada por él, que no servía para nada y que debía salir adelante como mejor pudiese. El pobre diablo no poseía más que su fusil, se lo echó a la espalda y se marchó a la aventura. Llegó a un desierto muy grande, en el que no se veía más que un círculo de árboles. Se sentó allí a la sombra, pensando con tristeza en su suerte. No tengo dinero, no he aprendido ningún oficio, mientras ha habido guerra he podido servir al rey, pero ahora que se ha hecho la paz no sirvo para nada, según voy viendo tengo que morirme de hambre. En ese momento oyó ruido y levantando los ojos, distinguió delante de sí a un desconocido vestido de verde con un traje muy lujoso, pero con un horrible pie de caballo. Sé lo que necesitas, le dijo el extraño, que es dinero, tendrás tanto como puedas desear, pero antes necesito saber si tienes miedo, pues no doy nada a los cobardes. Soldado y cobarde, respondió el joven, son dos palabras que no se han hermanado nunca. Puedes someterme a la prueba que quieras. Pues bien, repuso el forastero, mira detrás de ti. El soldado se volvió y vio un enorme oso que iba a lanzarse sobre él dando horribles gruñidos. ¡Ah! ¡Ah! Exclamó, voy a romperte las narices y a quitarte la gana de gruñir, y echándose el fusil a la cara, le dio un balazo en las narices, y el oso cayó muerto en el acto. Veo, dijo el forastero, que no te falta valor, pero debes llenar además otras condiciones. Nada me detiene, replicó el soldado, que veía bien con quién tenía que habérselas, siempre que no se comprometa mi salvación eterna. Tú juzgarás por ti mismo, le replicó el hombre. Durante 7 años no debes lavarte ni peinarte la barba ni el pelo, ni cortarte las uñas, ni rezar. Voy a darte un vestido y una capa que llevarás durante todo este tiempo. Si mueres en este intervalo me perteneces a mí, pero si vives más de los 7 años, serás libre y rico para toda tu vida. El soldado pensó en la gran miseria a que se veía reducido, él que había desafiado tantas veces la muerte, podía muy bien arriesgarse una vez más. Aceptó. El diablo se quitó su vestido verde y se lo dio diciéndole: mientras lleves puesto este vestido, siempre que metas la mano en el bolsillo sacarás un puñado de oro. Después quitó la piel al oso y añadió: esta será tu capa y también tu cama, pues no debes tener ninguna otra, y a causa de este vestido te llamarán piel de oso. El diablo desapareció enseguida. El soldado se puso su vestido y metiendo la mano en el bolsillo, vio que el diablo no le había engañado. Se endosó también la piel de oso, y se puso a correr el mundo dándose buena vida, y no careciendo de nada de lo que hace engordar a las gentes y enflaquecer al bolsillo. El primer año tenía una figura pasadera, pero al segundo tenía todo el aire de un monstruo. Los cabellos le cubrían la cara casi por completo, la barba se había mezclado con ellos, y se hallaba su rostro tan lleno de cieno, que si hubieran sembrado hierba en él habría nacido de seguro. Todo el mundo huía de él, sin embargo, como socorría a todos los pobres pidiéndoles que rogasen a Dios para que no muriese en los 7 años, y como hablaba como un hombre de bien, siempre hallaba buena acogida. Al 4.º año entró en una posada cuyo dueño no quería recibirle ni aun en la caballeriza por temor de que asustase a los caballos. Pero cuando Piel de Oso sacó un puñado de duros de su bolsillo, se dejó ganar el patrón y le dio un cuarto en la parte trasera del patio a condición de que no se dejara ver para que el establecimiento no perdiese su reputación. Una noche estaba sentado Piel de Oso en su cuarto, deseando de todo corazón la conclusión de los 7 años, y oyó llorar en el cuarto de al lado. Como tenía buen corazón, abrió la puerta y vio a un anciano que sollozaba con la cabeza entre las manos. Al ver entrar a Piel de Oso, el hombre asustado quiso huir. Mas se tranquilizó por último oyendo una voz humana que le hablaba y Piel de Oso concluyó, a fuerza de palabras amistosas, por hacerle referir la causa de su disgusto.
Había perdido todos sus bienes y estaba reducido con sus hijas a tal miseria que no podía pagar al patrón y lo iban a meter preso. Si no tenéis otro cuidado, le dijo Piel de Oso, yo poseo dinero suficiente para sacaros de vuestro apuro. Y mandando venir al posadero le pagó, y dio además a aquel desgraciado una fuerte suma para sus necesidades. El anciano, viéndose salvado, no sabía cómo manifestar su reconocimiento. Ven conmigo, le dijo, mis hijas son modelos de hermosura, elegirás una por mujer y no se negará en cuanto sepa lo que acabas de hacer por mí. Tu aire es en verdad un poco extraño, pero una mujer te reformará bien pronto. Piel de Oso consintió en acompañar al anciano, pero cuando la hija mayor vio su horrible rostro echó a correr asustada dando gritos de espanto. La segunda lo miró directamente y después de haberlo contemplado de arriba abajo, dijo: ¿Cómo aceptar un marido que no tiene figura humana? Preferiría el oso afeitado que vi un día en la feria, y que estaba vestido de hombre con una pelliza de húsar y sus guantes blancos. Al menos no era más que feo y podía una acostumbrarse a él. Pero la menor dijo: Querido padre, debe ser un hombre muy honrado, puesto que nos ha socorrido, le habéis prometido una mujer y es preciso hacer honor a vuestra palabra. Por desgracia el rostro de Piel de Oso estaba cubierto de pelo y de barro, pues si no se hubiera podido ver brillar la alegría que rebosó en su corazón al oír estas palabras. Quitó un anillo de su dedo, le partió en dos, dio la mitad a su prometida, recomendándole que lo guardase mientras él conservaba la otra parte. En la mitad que le dio inscribió su propio nombre, y el de la joven en la que guardó para sí. Después se despidió de ella, diciendo: Os dejo hasta dentro de 3 años, si vuelvo nos casaremos, pero si no vuelvo es que he muerto y entonces seréis libre. Pedid a Dios que me conserve la vida. La pobre joven estaba siempre triste desde aquel día, y se le saltaban las lágrimas cuando se acordaba de su futuro marido. Las hermanas, por su parte, le dirigían las chanzas más groseras. Ten cuidado, la decía la mayor, cuando le des la mano, no te desuelle con su pata. Desconfía de él, la decía la segunda, los osos son aficionados a la carne blanca, si le gusta te comerá. Tendrás que hacer siempre su voluntad, añadía la mayor, pues de otro modo no te faltarán gruñidos. Pero, añadía la segunda, el baile de la boda será alegre, los osos bailan mucho y bien. La pobre joven dejaba hablar a sus hermanas sin incomodarse. En cuanto al hombre de la piel de oso, andaba siempre por el mundo haciendo todo el bien que podía, y dando generosamente a los pobres para que pidiesen por él. Cuando llegó al fin el último día de los 7 años, volvió al desierto y se puso en la plazuela de árboles. Se levantó un aire muy fuerte, y no tardó en presentarse el diablo de muy mal humor, dio al soldado sus vestidos viejos y le pidió el suyo verde. Espera, dijo Piel de Oso, es preciso que me limpies antes. El diablo se vio obligado, bien a pesar suyo, a ir a buscar agua y lavarlo, peinarle el pelo y cortarle las uñas. El joven tomó el aire de un bravo soldado, mucho mejor mozo de lo que era antes. Piel de Oso se sintió aliviado de un gran peso cuando partió el diablo sin atormentarle de ningún otro modo. Volvió a la ciudad, y se puso un magnífico vestido de terciopelo y, subiendo a un coche tirado por 4 caballos blancos, se hizo conducir a casa de su prometida. Nadie lo reconoció, el padre lo tomó por un oficial superior, y lo condujo al cuarto donde se hallaban sus hijas. Las 2 mayores le hicieron sentar a su lado, le sirvieron una excelente comida, y declarando que no habían visto nunca un caballero tan buen mozo. En cuanto a su prometida, estaba sentada enfrente de él con su vestido negro, los ojos bajos y sin decir una sola palabra. El padre le preguntó por último si quería casarse con alguna de sus hijas, y las 2 mayores corrieron a su cuarto para vestirse pensando cada una de ellas que sería la preferida. El forastero se quedó a solas con su prometida, sacó la mitad del anillo que llevaba en el bolsillo, y lo echó en un vaso de vino que le ofreció. Cuando se puso a beber distinguió aquel fragmento en el fondo del vaso y, en aquel momento, se estremeció su corazón de alegría. Cogió la otra mitad que llevaba colgada al cuello y la acercó a la primera, uniéndose ambas perfectamente. Entonces él le dijo: Soy tu prometido, el que has visto bajo una piel de oso, ahora, por la gracia de Dios, he recobrado la figura humana y estoy purificado de mis pecados. Y tomándola en sus brazos, la estrechaba en ellos cariñosamente en el momento mismo en que entraban sus 2 hermanas con sus magníficos trajes, pero cuando vieron que aquel joven tan buen mozo era para su hermana, y que era el hombre de la piel de oso, se marcharon llenas de disgusto y cólera. La primera se tiró a un pozo, y la segunda se colgó de un árbol. Por la noche llamaron a la puerta, el marido fue a abrir y vio al diablo con su vestido verde que le dijo: No he salido mal, he perdido un alma pero he ganado 2. Los enanos mágicos. Había un zapatero que, a consecuencia de muchas desgracias, llegó a ser tan pobre que no le quedaba material más que para un solo par de zapatos. Lo cortó por la noche para hacerlo a la mañana siguiente, después, como era hombre de buena conciencia, se acostó tranquilamente, rezó y se durmió. Al levantarse al otro día fue a ponerse a trabajar, pero encontró encima de la mesa el par de zapatos hecho.
Grande fue su sorpresa, pues ignoraba cómo había podido ocurrir esto. Tomó los zapatos, los miró por todas partes y estaban tan bien hechos, que no tenían falta ninguna, eran una verdadera obra maestra. Entró en la tienda un comprador, al que agradaron tanto aquellos zapatos, que los pagó al doble de su precio, y el zapatero pudo procurarse con este dinero cuero para 2 pares más. Los cortó también por la noche, y los dejó preparados para hacerlos al día siguiente, pero al despertar los halló también concluidos, tampoco le faltaron compradores entonces, y con el dinero que sacó de ellos pudo comprar cuero para otros 4 pares. A la mañana siguiente, los 4 pares estaban también hechos, y por último, toda la obra que cortaba por la noche la hallaba concluida a la mañana siguiente, de manera que mejoró de fortuna y casi llegó a hacerse rico. Una noche cerca de Navidad, cuando acababa de cortar el cuero e iba a acostarse, le dijo su mujer: «Vamos a quedarnos esta noche en vela para ver quiénes son los que nos ayudan de esta manera». El marido consintió en ello, y dejando una luz encendida, se escondieron en un armario, detrás de los vestidos que había colgados en él, y aguardaron para ver lo que iba a suceder. Cuando dieron las 12 de la noche, entraron en el cuarto 2 lindos enanitos completamente desnudos, se pusieron en la mesa del zapatero, y tomando con sus pequeñas manos el cuero cortado, comenzaron a trabajar con tanta ligereza y destreza que era cosa que no había más que ver. Trabajaron casi sin cesar hasta que estuvo concluida la obra, y entonces desaparecieron de repente. Al día siguiente le dijo la mujer: «Esos enanitos nos han enriquecido, es necesario manifestarnos reconocidos con ellos. Deben estar muertos de frío teniendo que andar casi desnudos, sin nada con que cubrirse el cuerpo. ¿No te parece que haga a cada uno una camisa, casaca, chaleco y pantalones, y además un par de medias? Hazle tú también a cada uno un par de zapatos». El marido aprobó este pensamiento, y por la noche, cuando estuvo todo concluido, colocaron estos regalos en vez del cuero cortado encima de la mesa, y se ocultaron otra vez para ver cómo los tomaban los enanos. Iban a ponerse a trabajar al dar las 12, cuando en vez de cuero hallaron encima de la mesa los lindos vestiditos. En un principio manifestaron su asombro, y bien pronto sucedió una grande alegría. Se pusieron en un momento los vestidos y comenzaron a cantar. Después empezaron a saltar y a bailar encima de las sillas y de los bancos, y por último, se marcharon bailando. Desde aquel momento no se les volvió a ver más, pero el zapatero continuó siendo feliz el resto de su vida, y todo lo que emprendía le salía bien.